paz de Cristo, mis amados hermanos. Saludo cristiano en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos una vez más a su programa Descanso para tu alma. Les habla su pastor y amigo Eduardo David Taborda. Y como siempre, les invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, para que le des like y lo compartas con muchas otras personas, porque esta enseñanza puede ser de gran bendición, no solamente para tu vida, sino para muchas otras personas. Nuestro deseo y nuestro anhelo es llevar la palabra de Dios por doquier. La Biblia dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el hermano Juan Felipe Taborda, ministro de la Iglesia del Señor, y hemos traído también un tema muy importante, muy de esta época, muy del momento: crecer y permanecer. Así que, mis amados hermanos, los invitamos para que escuches este video, esta enseñanza hasta el final, y entonces así podamos ser edificados. Pastor Juan Felipe, Dios le bendiga, bienvenido en el nombre del Señor. Amén. Regálanos un saludo en el nombre de Jesús. No, me siento feliz, honrado nuevamente de estar con todos ustedes en Descanso para su alma. Y qué grato poder estar en esta noche acompañándoles y estar en compañía tuya también, y en este maravilloso programa, en este canal tan especial que ha sido de bendición para tantas personas, y esperamos que esta noche también sea de bendición para todos los que lo van a ver. Amén, gloria al Señor Jesús. Bueno, mis amados, como siempre queremos basarnos entonces en el tema del día de hoy, en la palabra de Dios. Siempre tenemos ese propósito de basarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro fundamento. Dice entonces la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 3 y el verso número 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos hable, que nos instruya, que nos enseñe cada día su palabra, que nos dé mucha sabiduría para comer esta palabra y ser edificados por ella. Pastor, guíenos en la oración, por Amén. favor. Soberano Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la bendición que nos concedes de poder estar aquí, Señor, en este programa, y poder transmitir, Señor, tu palabra, que esta palabra que transforma, cambia, limpia, alimenta, fortalece, sea de bendición para todos aquellos que la van a ver y la están viendo en este momento. Tu palabra llegue a la mente, al corazón, abre el entendimiento para comprender tu palabra. Danos la gracia, la unción, la sabiduría, la inspiración, la revelación de ella misma para transmitirla. En el nombre del Señor, amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. Pastor, con respecto a este tema, entonces estaba pensando y analizando que mucha gente llega a la iglesia y permanecen un tiempo y luego se van. Y hay otro flagelo también que veo yo en el cristianismo hoy, seguramente en muchos lugares, y es que la gente se conforma a venir a un culto, a escuchar un predicador, cantar unos coros, hacer una o dos oraciones de un minuto, y luego se regresan a sus casas, a su rutina, a su vida diaria, a sus labores, y pareciera que no muestran un crecimiento no solamente en la vida espiritual, en muchos ámbitos de la vida, en muchos aspectos de su vida diaria. Hemos traído un tema entonces que lo hemos titulado Crecer y Permanecer. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y quisiéramos mirar por la palabra entonces lo que Dios nos exhorta acerca de este tema. Amén.
Así es. Y de antemano nuevamente saludar a todos y muy agradecido contigo también por tenerme en cuenta para esta maravillosa enseñanza y oportunidad que se nos da para compartir. Bueno, tenemos dos puntos acá, dos bases muy importantes en la vida de cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Y es esto, crecer y permanecer. El lema para este año a nivel del consistorio y a nivel nacional general de la iglesia es permanecer. Hoy estuve en una reunión con el Comité Distrital de Misiones y Evangelismo de nuestro distrito y estaba oyendo a uno de nuestros coordinadores, el coordinador de estadísticas, y él nos mencionaba un poco y lo lamentable que es cómo muchos se han ido de la iglesia, cómo muchas personas han desertado y mirando estadísticas reales, y esto va a sonar un poco crudo, tenemos por lo menos 1 millón de personas apartadas. En Colombia. En Colombia. Más o menos es la estadística que arroja el dato y esto me sorprende. Claro. Porque son también muchas personas las que han desertado de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias. Entonces, al ver esto, entonces nace una nueva coordinación a nivel nacional de misiones y evangelismo, que es restauración. Es una nueva coordinación que se va a trabajar y es algo muy lindo. Pero entonces, mirando todo esto, el consistorio entonces arroja esto que yo creo que nos mueve, y es el permanecer, el tener bases firmes, raíces dentro de lo que somos nosotros como hijos de Dios, y de permanecer en esos principios que hemos aprendido, que nos han enseñado desde hace años y que no solamente lo hemos oído por nuestros ministros, maestros, sino por la palabra del Señor. Lo que hemos aprendido desde siempre. De lo que siempre hemos oído y hemos visto y lo que hemos tenido a través de la palabra. Pero entonces, agregándole aquí un valor muy importante, como lo es también el crecimiento. ¿Por qué el crecer y por qué el permanecer? Yo creo que aquí es donde radica un punto muy, muy vital en la vida de nosotros. Resulta y acontece que la vida cristiana es de crecimiento. ¿Por qué el crecimiento? Hay 2 clases de crecimiento. Está el crecimiento personal, espiritual de cada individuo en la congregación, pero también está el crecimiento numérico de una congregación, ¿cierto? Entonces podríamos, crecimiento personal y crecimiento local. Exacto, entonces podríamos hablar de un crecimiento cuantitativo y de todo lo que tiene que ver en la congregación, pero también un crecimiento que nos lleve a nosotros a mirarnos, a decir, si estoy creciendo a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel familiar, a nivel de en todo. mi relación con Dios. Con Dios, exacto, una relación con Dios. Entonces, observando todo esto, tú nos traes aquí un texto muy lindo que el apóstol Pedro nos plasma en su carta, ya finalizando su segunda carta, y podemos observar cómo desde el verso 17, o pudiéramos mirar todo el contenido del capítulo 3, de cómo el apóstol Pedro nos da a nosotros unas advertencias. El apóstol habla del día del Señor en el capítulo 3 de su segunda carta. Pero entonces el apóstol nos muestra de cómo el cristiano ha sido advertido frente a las cosas que pueden afectar ese crecimiento y ese permanecer en el Señor. Por eso, cuando analizamos las palabras del apóstol Pedro, entonces el apóstol nos muestra una vida que tenemos que tener cuidado con lo que estamos teniendo y viviendo alrededor. Pero también nos muestra de cómo la vida cristiana tiene una base, tiene un fundamento, tiene una firmeza. Pero a la misma vez, también el apóstol nos muestra de cómo esa vida que tiene una base, que tiene una firmeza, que es advertida de cantidad de cosas que nos pueden dañar la relación con Dios, pero también nos habla el apóstol de una vida de crecimiento, del crecer. Por eso
la vida cristiana es una vida en desarrollo, es una vida que nos lleva a nosotros a ir creciendo todos los días. Y ahí cabría lo que comúnmente tenemos un texto, muchos en nuestras bocas, que habla el proverbista, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va como en aumento, hasta que el día es perfecto. Hermano Juan Felipe, pero es que yo estaba pensando precisamente en algo, porque es que este fenómeno del éxodo, de que muchos creyentes se van de la iglesia, esto no es solamente de ahora, porque al Señor también se le fue gente. Claro. Tendríamos que analizar es la razón por las cuales las personas llegan a la iglesia y si encuentran o no encuentran lo que están buscando, porque si uno está buscando realmente a Cristo, aquí se queda, nada lo mueve. Si usted conoce realmente a Cristo, pero si la persona está buscando algo diferente, es el asunto, porque al Señor también se le apartó mucha gente. Claro, hoy en día podemos hablar y decir de ese gran fenómeno de cómo la gente se satisface por un momento sus emociones, pero esas emociones no perduran. Ahí está la parábola del sembrador. Exacto, entonces viene cualquier circunstancia en la vida, llega cualquier problema e inmediatamente entonces desertan, se van, porque no hay una firmeza, no hay una convicción real frente a lo que es Dios en la vida del ser humano. Así es. Estaba pensando y mirando un texto muy lindo donde el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4 da unas saturaciones finales, da como esos saludos finales y en el verso 12 él menciona algo y dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Y mire por qué oraba este hombre: para que estéis firmes, perfectos y completos. Firmes. Perfectos y completos. Gloria a Dios. Y me llama poderosamente la atención esas tres acciones que menciona aquí Pablo. Firmes, perfectos y completos. Y completos. Cuando hablamos de firmeza, hablamos de estabilidad, hablamos de seguridad, Sí. Hablamos de una base Inamovible. que tú te asientas en ella y no te mueves. Que permanece. Pero para poder permanecer... Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su Exacto. que lo tiene. Pero mira que el Señor nunca se ha equivocado y cómo esas palabras vienen entrelazadas y cómo el Señor, cuando finaliza su sermón del monte en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, Él dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y qué. Y las hace. Y las hace, ahí está el secreto. Cumplir, vivir, enamorarse, encarnar lo que hemos oído. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de ella. Los hacedores, y esa es la clave, el hacer. Entonces Pablo nos invita a que seamos firmes, perfectos, pero la palabra perfectos aquí no indica una perfección como la que creemos nosotros, Un ideal. sino más bien la madurez. El que anda en el camino de la perfección, dice la Biblia. Pero esa perfección apunta es a una madurez, a ser maduros. Pero cuando tú oyes y oímos esto de madurar, significa que tenemos un ¿qué? Un proceso. Un proceso. Y la vida cristiana es de proceso. Sí, porque Pablo, hablando de la perfección, le dijo a los filipenses: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Prosigo. Ese proseguir, ¿qué significa? Proceso, crecimiento, un avance. Nos lleva a nosotros a ir despojándonos. A salir del conformismo. Y aquí hay algo muy importante. Me llamó la atención la palabra despojarse. Porque el mismo escritor a los Hebreos habla de despojarnos de todo peso. Y del pecado que nos hace. Y corramos ¿con qué? Con paciencia. O sea, esto va yendo y nos va dando a nosotros una luz muy importante. Y es que el objetivo que Dios tiene para ti, para mí y para todos nosotros como hijos de Él es que crezcamos y lleguemos a lo que Pablo menciona en Efesios capítulo 4. A una estatura, a una medida a la estatura de la plenitud de un varón perfecto, que es Cristo. Amén.
¿Cuál es el propósito de Cristo con su iglesia aquí en la tierra? Es que nosotros seamos como Él es. Ser cristianos no es simplemente que tú y yo vayamos a un culto, y gloria a Dios por eso, y hay que ir. Pero hay gente que conforma simplemente con ir a un culto y ya ahí dice, estoy listo. No. Ser cristiano significa yo cargar, llevar, identificarme con lo que hizo Cristo acá en la tierra. Andar como Cristo anduvo. Esa es la clave. Pero no se puede vivir un cristianismo sin cruz. Por eso él dice, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Y sígame ¿qué? Diariamente. Diariamente. A la gente se le olvida esa partecita. Diariamente. O sea, nosotros hemos aprendido, tú y yo hemos aprendido algo de nuestros antiguos, que la vida cristiana se vive un día a la vez. Si tú y yo nos programamos un día a la vez, disfrutamos la vida. Claro, y no significa que no nos proyectemos. Pero, o que no extrañemos el pasado. Exacto, pero hay gente que vive del pasado, arruina su presente y tiene un futuro incierto, porque carga con el pasado. Pero si yo aprendo a olvidar lo que queda atrás, claro, sin olvidar, digamos, esos momentos agradables, lindos, pero eso ya quedó ¿dónde? Atrás. Que no nos afecte ese pasado por lo Ni que lo bueno ni lo malo, porque hay gente que le afecta lo bueno, Ah, sí, claro. porque nomás vive de los buenos Es que recuerdos. más nos puede afectar más lo bueno que pasó que lo malo. Y Pablo, ¿qué dice? Olvidando. A ver, ¿hay que olvidar qué? Lo bueno y lo malo. Las dos cosas. Las dos cosas, para poder empezar a vivir un presente tranquilo y dependiendo de quién, del Dios presente. Dios tiene una cualidad, Edward, y es que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisapiente. Él todo lo sabe. Dios tiene una cualidad, es que Él está en el pasado, en el presente y en el futuro. Ah, sí, claro, Él llama del las ser cosas humano. como que no son como si ya fueran. Un ejemplo, y sonará como raro, pero lo voy a decir. Para Dios en este momento, Él puede estar en el juicio final con los seres humanos, Sí, claro. como a la misma vez puede estar creando al ser humano, pero también está en este momento, hoy, en el ya. Pero a lo que hoy es que Dios olvida tu pasado. Por eso dice que lo arrojará ¿dónde? A lo profundo de la mar para no ¿qué? Olvidar, para olvidarse, para no recordar más sus pecados. Eso solamente lo hace Yo Dios. quisiera que tomáramos en cuenta este versículo. Es que aquí hay un versículo para lo que estamos hablando. Claro que sí. Pastor, es Eclesiastés 3:15. ¿Cómo dice? Ese texto, hermano. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Y Dios restaurará. Pero mire Dios como el lenguaje que usa, lo que fue, pues ya pasó, ¿cierto? Y lo que ha de ser, para Dios también fue ya. Y Dios O restaurará. sea, Dios mira el futuro como si ya hubiera pasado también. Como si hubiera pasado. Y lo que pasó, Dios lo va a restaurar. Claro, el propósito de Él. Dios quería que el hombre tuviera la imagen de Él. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Restaurar. La imagen de La Dios. imagen de Dios. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Presentando a todo hombre perfecto. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la madurez? ¿Qué es la madurez? ¿Qué es esto de crecer y de permanecer? Mencionábamos algo y yo quiero que lo traigamos aquí a colación. Efesios. Vamos a mirar Efesios capítulo 4 para que lo traigamos. En donde dice Pablo, hasta que todos lleguemos a ¿qué? A la unidad de la fe. Mire, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón ¿qué? Perfecto. Perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud De Cristo. de Cristo. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo se está haciendo el trabajo en cada uno de nosotros? Gracias a Dios por los ministerios. Pero Pablo habla de los ministerios en el capítulo 4. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores Maestros. y maestros. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfectamente. De perfeccionar, a fin de perfeccionar a quienes, a los santos, dice el verso 12,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces cuando se entiende esto de crecer y permanecer y los medios que Dios está utilizando, y yo soy humilde en cuanto a la enseñanza que oigo por mi pastor, que oigo por el predicador, y soy humilde y la recibo, estoy entonces en ese proceso de ¿qué? De crecimiento, de madurez. Y eso me lleva a mí a ¿qué? A permanecer. Yo siempre he creído que se necesita mucha humildad para recibir la palabra. Siempre, siempre. Yo estoy dando unas enseñanzas en mi congregación sobre permanecer en la doctrina. Mes a mes estamos hablando sobre permanecer en algo. Para el mes de febrero estamos hablando de permanecer en la doctrina. Pero mencionábamos algo, doctrina de la enseñanza y de todo lo que tiene que ver con lo establecido. Pero yo decía que había que tener dos puntos importantísimos para permanecer en la doctrina y tener una doctrina clara. ¿Cuál es? Revelación y humildad. Las dos van de la mano. Aprended de mí que soy manso y humilde. Dios a quién se le revela y a quién mira de lejos. Al humilde y al altivo lo mira. Lo mira, pero al humilde ¿qué? Lo acerca. Le da gracia. Lo acerca, le da esa gracia ¿para qué? Para entender quién es él. Por eso Jeremías dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, o el rico en su riqueza. ¿En qué he de alabarse el hombre? En conocerme, en entender que yo mismo soy. Él es Dios. Y conocer a Dios, yo creo que es una de los asuntos más importantes y más plenos que podamos tener los seres humanos. Se puede tener toda la ciencia, se puede tener la riqueza, se puede tener todo eso, gloria a Dios, pero entender quién es Dios nos lleva a nosotros, no solamente a vivir aquí bien, sino en la eternidad. Bueno, finalmente el Señor le dijo a los discípulos que eran pocos los que se salvaban. Y el Señor Jesús predicando dijo que el reino de los cielos era semejante a una red donde llegan muchos peces y el pescador finalmente escoge cuáles devuelve al mar y cuáles se lleva. Bueno, claro, y hay que entender bien esa parte. El propósito de Dios es que el hombre se salve, sí, ¿cierto? Dios no quiere que el hombre se pierda. No quiere la muerte del pecador. Y por eso Él dijo, vayan por todo el mundo, prediquen, enseñen, hagan discípulos. Pero ese hacer discípulos es sentarnos. Venga, yo le enseño el ABC de la Biblia. De la palabra de Dios. De cómo nosotros estamos formando. Porque el fenómeno lamentablemente es que hoy queremos tener congregaciones llenas, pero esas personas todas van para el cielo. Sí, claro. Si uno mira la parábola del sembrador y la parábola del sembrador hay diferentes grupos, ¿cierto? Está porque la parábola del sembrador no trata tanto del sembrador ni tanto de la semilla, sino del terreno donde cae la palabra. Entonces mire que uno cayó sobre piedras, otro a orilla del camino, otro entre espinos, todos esos se perdieron. Hubo otra que cayó en buena tierra, pero ni siquiera la que cayó en buena tierra dio buen fruto toda, porque una produjo al 30, otra al 60 y otra al 100 por uno. Entonces, de todo el porcentaje donde cae la palabra, en cuántas personas se produce el efecto que realmente se necesita para ser salvo y para permanecer. Y Pablo habla de la medida del don de fe en cada uno, de acuerdo a su fe, de acuerdo a la medida. Y esa palabra nos debe llamar la atención. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el punto de tu fe? ¿Cómo es tu equilibrio en tu fe, en todo lo que concierne a esto? Pero sí podemos ir concluyendo varias cosas aquí en esta charla, hermano Eduardo, y es que si todos nos proponemos a enfocarnos, al mirarnos a nosotros mismos y poder nosotros hacer un análisis, una introspección dentro de nosotros, de cómo estamos, podemos concluir muchas cosas. Pero esa mirada de introspección no la podemos hacer nosotros solos. Mira el Salmo 139, por favor. Ese salmo me encanta
Es 139. Sí, es un salmo revelador, porque es una experiencia que tuvo el salmista, David. ¿Qué texto en especial o lo leemos todo? No, sería muy largo, son 24 versos, pero para que resumamos, David tiene una experiencia con Dios. Omnipresencia y omnisciencia de Dios. Y por eso David en ese salmo dice, él decía, estoy maravillado, tan alto es que no lo puedo comprender. ¿Por qué? Porque él entendió algo. Si subo a los cielos, Ahí estás tú. si bajo a la tierra, También. si hiciera mi estado allá en el bajo de la mar o me cubriera las tinieblas, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dice, aún allí me ¿Cierto? guiará tu mano. Entonces David entendió algo tan profundo que hoy tenemos que entender, y es esta clase de Dios que tenemos. Pero para ir finalizando este pensamiento y invitar a hacer esta introspección, dice el salmista en algo que yo creo que sería muy interesante que lo hiciéramos, el verso 23. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mire la invitación de David al Espíritu de Dios. Examíname, mírame. Pero cuando David dice examíname, es como ese permiso que se le da a una persona que entre a la casa. Una autorización. Exacto, no, bien pueda entre. Usted quiere conocer todo. Le abre el closet, le abre el cajón donde guardas tus interiores, le abres ese cofre donde guardas ese tesoro apreciado, porque quieres descubrirte, quieres decir, mire, aquí estoy. Y eso es lo que tenemos hoy en día que decir al Señor. Esto soy yo. Si queremos crecer realmente como Dios quiere que crezcamos, tenemos que invitar al Señor a que nos examine. Y usted dirá, ¿pero por qué hay que invitarlo? Porque Él es caballero. Por eso en Apocalipsis, ¿a quién le dijo el Señor, estoy a la puerta y llamo? ¿A un inconverso o a la iglesia? No, a la iglesia de la Odisea. A la iglesia. Y esa iglesia es la que estamos viviendo hoy. Claro, la de los últimos tiempos. En donde hay mucha bulla por dentro y tenemos a Dios desplazado. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. No dice toco, sino llamo. Él está llamando. Y entonces si alguno deja de hacer esa bulla y de estar tan ocupado en tantas cosas y se concentra en oír la palabra, entonces ¿qué dice? Entraré a Él. Cenaré con Él. Pero ese entrar no solamente es a una parte de tu vida. Creo que es un punto importante, porque es que cuando uno mira en la palabra de Dios, Dios nos está haciendo diferentes tipos de llamados. Dios nos llama a oírlo, nos llama al arrepentimiento, nos llama al bautismo, nos llama a la santidad, nos llama a servirle, nos llama al perfeccionamiento, nos llama al hecho de permanecer, ¿cierto? Entonces, si nosotros escuchamos y atendemos esa voz de Dios, entonces seguramente vamos a permanecer. Claro, y nos vamos a ser descubiertos como somos, y entonces le diríamos, entonces quita de mí ese camino de perversión, como dice David, y guíame por el camino eterno. ¿Para qué? Para crecer, para vivir una vida conforme a lo que el Señor quiere. Pero esto, en todo caso, Eduardo, y todos los que nos están viendo, el crecimiento y la madurez espiritual no es algo que sea de la noche a la mañana, o sea, no es algo automático, esto es un proceso, esto es algo que demanda ¿qué? Disciplina. Y hoy en día muchos somos indisciplinados. Cuando hablamos de disciplina en la iglesia pentecostal o dentro de nuestras congregaciones, ¿qué se te llega? Como disciplina, para mí la disciplina va mucho más allá de un castigo, es simplemente establecer una prioridad en la vida y un orden en las cosas y hacerlo cumplidamente, eso es una disciplina. Pero cuando hablamos de disciplina, por ejemplo, a un servidor, disciplina, que lo apartamos del servicio. Y que lo dejamos sentado, está en disciplina, ¿cierto? Entonces tenemos como muy encajado eso. Pero la disciplina en la Biblia es otra. La disciplina nos conlleva a nosotros a una ejecución diaria de un ejercicio. Por eso Pablo, ¿qué le dijo a Timoteo? Cuando él dice, ejercítate. Para la piedad. En otra versión dice, disciplínate.
¿Por qué? Porque la disciplina lo lleva a uno a un ejercicio. Y ese ejercicio nos lleva a nosotros a tener una constante dedicatoria, si lo podemos decir así, algo constante que se repita en nuestras vidas para poder tener una disciplina. Entonces hay gente que se aparta por indisciplinados, O porque no tienen hábitos saludables, espiritualmente hablando. hablando espiritualmente. Yo he pensado también, pastor, en las razones, no sé, de pronto tengas alguna otra más, en algunas razones por las cuales la gente se puede apartar. Estaba considerando, por ejemplo, que hay gente que se aparta porque reciben en su corazón otras doctrinas. Entonces, las doctrinas los pueden llevar a irse, amén, de este evangelio que hemos escuchado y que hemos predicado, se van tras otras doctrinas. He mirado también cómo hay personas que se van de la iglesia porque quitan la mirada del Señor y la ponen en las personas y se dejan llenar de aflicción o de amargura por algo que alguien les hizo y entonces terminan cortando su relación con Dios a causa de eso. Y estaba mirando también otra razón por la cual la gente se aparta y es por descuido. No hay que la carta de los Hebreos dice cómo descuidaremos una salvación. Y hay gente que se descuida en su vida espiritual, no guardan esa disciplina y terminan yéndose de la iglesia también. Claro. Vamos al ejemplo, y aquí entramos en esa parte del permanecer, San Juan 15. San Juan 15, el Señor le dice estas palabras a sus discípulos y se pone como ejemplo él, pero él pone un ejemplo, la vid, ¿verdad? Yo soy la vida. Y él habla de los pámpanos, y él habla de dar fruto, y él habla de dependencia. Cuando un cristiano se vuelve independiente, en todo sentido, empieza a morir. Porque la vida cristiana no es de independencia, la vida cristiana es de depender. Y ese es un flagelo grande ahorita en la iglesia. Muchos creyentes que son como itinerantes o van a diferentes iglesias, no se sujetan a un solo pastor, a una sola congregación, a una sola doctrina. Hay gente así que como que no se sujeta, pues. O sea, dicen, no, yo leo, yo estudio, yo oro aquí, tal cosa, pero no hay una sujeción. O escucho un predicador X en las redes sociales, un día uno, otro. Por eso la sujeción a las autoridades y la dependencia a otra persona trae bendición. El principio de autoridad. Exacto. Y eso el Señor lo delegó. Por eso en San Juan 15, lo que el Señor quiere que entendamos es que aprendamos a depender de Él. Él es la vid, nosotros ¿qué? Los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero, ¿cuál es el objetivo de aprender a permanecer? Cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios, entonces dice, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Y te voy a regalar este dato. Tú sabes que un creyente maduro es llamado a ser discípulo. Un discípulo es aquel que es disciplinado. Por eso la palabra discípulo y dispuesto y disciplina van de la mano. Yo no puedo pretender ser un discípulo sin disciplina. La disciplina me lleva a mí a un ejercicio constante de aprender y de depender de quién, de mi maestro. Entonces San Juan 15 nos habla a nosotros de la palabra permanecer, de este verbo una cantidad de veces, y es una enseñanza hermosa que el Señor nos deja plasmado frente a cómo permanecer, a cómo debemos de depender de nuestro Señor, de que Él sea esa savia que nos alimenta, que nosotros extendamos nuestras raíces a esas aguas cristalinas y que Él nos esté alimentando y que no podamos decir, no, yo mañana no necesito orar, no, todos los días necesitamos del Señor. Amén. Necesitamos la palabra, necesitamos la oración, la comunión, asistir a la iglesia. Total. Así que esto de crecer y permanecer es un trabajo de todos. Claro, pero también le toca a cada persona poner la mayor de
o el mayor de sus esfuerzos, porque finalmente la salvación es personal. Yo no voy a ser salvo por ti, ni tú serás salvo por mí. Yo tengo que luchar por mi vida espiritual, por mi vida cristiana, esforzarme cada día. Pero el Señor le dijo a Josué: te mando que te esfuerces, Claro, seas valiente. y Pablo dice, esfuérzate en la gracia. Pero creo que para uno permanecer, de acuerdo a lo que estamos hablando, y miro pues yo acá el contexto de lo que estamos hablando, la gente puede permanecer en la iglesia, pero de acuerdo a lo que estén buscando. Mucha gente siguió a Jesús, pero buscando comida, buscando fama, buscando dinero, buscando el poder que él tenía, algún beneficio. Pero creo que el beneficio más grande es la salvación. Si nosotros estamos aquí buscando la salvación, lo demás viene por añadidura. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, Dios, así es. y lo demás vendrá por añadidura. Esta enseñanza del capítulo 15 del Señor Jesús en San Juan es trascendental. Claro, y como decían los antiguos, hay mucha tela por cortar. Hay Amén. mucha tela por cortar. Pero bueno, esperamos que lo que hemos mencionado en este ratico y lo que hemos traído aquí a colación pueda ser una luz y que nos enseñe a tener esto de crecer y permanecer, que es algo que es fundamental en la vida de un cristiano. Claro, la esencia de la vida cristiana. La pregunta sería: ¿qué está buscando usted? Amén. ¿Dónde está colocando su mirada? Dice la Escritura: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Amén. Jesús. Puestos los ojos en Jesucristo. Eso es lo que nos ha de sustentar, lo que nos ha de alimentar, lo que nos ha de fortalecer cada día. Y vendrán momentos difíciles, vendrán momentos críticos, crisis en la vida espiritual, familiar, económica, en muchos ámbitos de la vida, en muchos aspectos de la vida, que tratarán de sacarnos. Pero si realmente nosotros estamos firmes en el Señor Jesucristo, pues Él cada día nos ha de guiar y de ayudar. Pastor, qué bonita enseñanza, qué bonita palabra. Esperamos que sea de gran bendición para todas y cada una de estas personas. Quisiéramos escuchar de parte tuya entonces un último consejo para todas estas personas que nos están escuchando, para todos nuestros suscriptores, y que Dios entonces nos fortalezca de una manera especial. Bueno, voy a terminar con lo que el mismo apóstol Pedro, comenzamos con el consejo que Pedro nos deja en su carta, pero voy a terminar con el capítulo 1 del mismo apóstol Pedro, capítulo 1 de la segunda carta, en donde aquí hay algo para finalizar. Pablo dice, capítulo 1, verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Esto es algo glorioso, porque tú y yo no estamos hechos de cualquier cosa. En ti y en mí está la naturaleza de Dios. Todo lo de Dios se te metió a ti y se me metió a mí, si somos de Él. Y si Él está en nosotros, entonces Él nos llama ¿a qué? A crecer y a permanecer. Porque la naturaleza nuestra ahora, que está metida en nosotros, es de Él. No somos nosotros, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y para finalizar, dice, para ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe. Virtud. Así que aquí la invitación es a que no te conformes con algo pequeño. Empieza a añadirle a lo que Dios te ha dado y empieza a crecer. Empecemos a crecer, empecemos a añadir a esa fe que tú un día tuviste, que inició en tu corazón por la palabra,
que esa fe crezca, se incremente y que tú con tu diligencia, con tu amor, con tu entrega, empieces a añadir, porque esto es un trabajo que te toca a ti, me toca a mí, empezar a añadir a nuestra fe. Entonces ahí empieza Pedro a decir virtud, paciencia, conocimiento, dominio propio, amor, afecto fraternal. Y entonces termina el apóstol diciendo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar oscuros. Una cosa es que yo las tenga, pero otra cosa es que abunden. Claro. Y el apóstol fue muy claro. Si estas cosas están en vosotros y abundan, entonces dice, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de Dios. En cuanto al conocimiento. En cuanto a todo lo que Dios quiere que tú y yo tengamos. En cuanto al crecimiento, en cuanto al permanecer, no estaremos ociosos. O sea, no miraremos la vida cristiana como aburrida o como monótona, no. Todos los días que tú te levantes es una oportunidad que Dios te da y te susurra al oído y te dice, hoy puedes ser mejor que ayer. Hoy tienes una oportunidad para crecer. Hoy puedes trabajar en tu paciencia. Hoy puedes trabajar en tu ira. Hoy puedes trabajar en el amor. Hoy, o sea, si todos los días oímos el susurro de Dios, cada mañana Dios te dirá algo en lo que tú y yo tenemos que trabajar. Amén, gloria a Dios. Qué bonito y qué maravilloso consejo, mi hermano. Mucha gente se va de las iglesias, claro. Eso también le pasó al Señor Jesús. Muchas personas se iban. Dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Decían muchos y se iban. Pero una de las invitaciones que nos está haciendo el Señor Jesús es permanecer en Él, permanecer en su palabra. Amén. Seguir congregándonos. No importa las circunstancias, no importa las crisis. Mantengámonos firmes, creyendo que el Señor hará en nosotros lo que Él más que nadie sabe hacer. Dejémonos moldear, dejémonos instruir, dejémonos corregir y Él a su debido tiempo hará lo que Él sabe hacer. Dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Mis amados hermanos, la paz de Cristo para todos, agradeciéndoles de una manera especial por estar ahí. No olvides darle like, sabes que nos encuentras en las diferentes redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y si compartes esta enseñanza, estamos seguros de que esta palabra será poderosa para tu vida. Amén. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.